Hola, buenos días. ¿Qué tal? Está sin ITV desde el 18 de enero, ¿lo sabe? No es suyo. Vale, apaga un momentito el motor, por favor. Está desde enero sin ITV. Vale. Na aplicación na tablet vamos comprobando aleatoriamente, vamos filtrando os vehículos a veces aleatoriamente. Eso está administrativamente, non pasa nada, pero se non sale un aviso en rojo de que ten algunha incidencia o condutor ou o coche. Neste caso sale o coche, que non é da que conduce, o sea que... Creo que tiene cita para pasarla, pero... Sí, pero desde el 18 de enero tenía muchas citas, ¿eh? Yo la verdad no Si fueron 2 días aún decía, bueno, a veces sí que es verdad que yo por 2 días, es que tengo cita. Perfecto, no pasa nada. ¿Cuánto es? 200 euros, 100 euros con la reducción. 100 euros con la... Y tiene 10 días para pasar la ITV. 10 días para pasar la ITV. Vale, perfecto. Vale. Pues eso ya se lo digo. Se lo va a llegar a casa, ¿no? Que le va a llegar a casa, pero si quieres darle esta copia, se la puedes llevar. ¿Vale? Sí. Con esa copia la puede pagar. El seguro, si tienes un accidente, podría ser que no te cubriera, ¿eh? Ah, el seguro no cubre. Sin ITV, tanto tiempo es peligroso. Vale. Vale. Gracias. Chao. Infórmase de que ten 10 días para pasar a correspondiente inspección técnica de vehículos, que senón, pues, a Jefatura Profesional de Tráfico pode dar de baixa o vehículo se chega ao caso de non pasar a ITV nos 10 días. A ITV, excepto que sean as deficiencias graves ou outras cousas que poñen en riesgo a seguridade vial, solo por unha ITV caducada non se inmoviliza o vehículo.